Saludos amigos. Bien, nos causa un poco de asombro que algunas personas sugestivamente estén diciendo que ya porque Perú Libre ha ganado las elecciones o ha tomado ya el poder o ya tiene poder en uso, pues varias empresas hayan empezado a pagar sus impuestos, como que si no los hubieran estado pagando. Pues no es que sea por Perú Libre, que por temor, por miedo a que les expropien, etcétera, aunque sí deben estar con temor de que suceda eso, pero que por tal motivo las empresas, en este caso mineras, hayan empezado a pagar sus impuestos que tenían pendientes, ¿no? Lo estén haciendo, pero no es por eso. Eh, Deben saber las personas, y es necesario a veces indagar un poco más, es que varias de ellas han estado pagando de manera fraccionada. Las municipalidades, por ejemplo, y es muy común en todos los distritos, provincias, etcétera, que paguen de manera fraccionada. Lamentablemente, muchos también ciudadanos no terminan de pagar sus fraccionamientos, ¿no? Las municipalidades ni siquiera las multan ni nada. A veces estamos viendo la paja en ojo ajeno y como ciudadanos no vemos la paja en nuestro propio ojo. Por ejemplo, muchas municipalidades no pueden hacer eh, tantas obras, tantos servicios, especialmente servicios, porque simplemente las personas, los ciudadanos, ¿no?, de la jurisdicción correspondiente no pagan sus impuestos. Hay unos que nunca han pagado, por ejemplo, su impuesto predial, ¿no? El que habla conoce del tema, ¿no? Mi trabajo es recuperar cartera pesada en una municipalidad, y entonces pues vemos que muchos no pagan. Algunos lo hacen pues porque simplemente no quieren, ¿no? Creen que el dinero todo va para el bolsillo del alcalde, de los regidores, etcétera. Lamentablemente tenemos esa idea. Claro, en ciertos casos ha sido justificable pensar así por tantos actos de corrupción vistos desde el gobierno central, el gobierno regional, alcaldes, y vemos pues que hay alcaldes que han sido puestos en la cárcel por corrupción, etcétera. Otros mmm, pagan unos años, otros años no los pagan. Hay motivos a veces por los cuales no podemos cumplir, ciertamente, pero hay que hacerlo de a poco, porque hay que contribuir con los impuestos. Bien, entonces hay que notar en el caso, por ejemplo, de las... Ah, perdón, y entonces, pero también es que hay personas muy buenas, muy decentes. Yo conozco muchas de ellas. Mi trabajo me ha permitido conocer muchas personas decentes que sí pagan sus impuestos. Pobres, clase media y personas más pudientes. Les gusta pagar. El problema es que a veces no ven los servicios, no ven las obras. Es que no es que, por ejemplo, el tema del hospital, por ejemplo, o deportes, que el hospital le corresponda al MINSA, al Ministerio de Salud, o deportes al Instituto de Deportes. No, es que una autoridad local también tiene que impulsar, hacer gestión con las entidades de determinado sector, pues para que se realicen más servicios y más obras, que no aquellas que, digamos, son exclusivas de acuerdo a su ley orgánica, que podría ser de una municipalidad. Terminal terrestre, por ejemplo, en Sullana no tenemos. ¿Y por qué no se hace? Porque demanda 2 o 3 periodos gubernamentales y no les alcanza a gobernar a un alcalde. Y bueno, entonces no se hacen ese tipo de proyectos que van más allá de un periodo, ¿no? Se quedan en los proyectos de corto plazo, de 6 meses, de un año, de 2 años a lo mucho, pero lo que es tener una visión de estadista, ir más allá
de su propio gobierno. Lamentablemente estamos sufriendo eso en las provincias. No se ponen la camiseta, o sea, ahí estamos fallando grandemente. Entonces, necesitamos el pago de impuestos de todos. Todos tenemos que ir colaborando. De repente hay que programarse porque a veces no hay plata para, no alcanza, el presupuesto ya está para el colegio, la universidad, etcétera, pero hay que ir viendo cómo ir cumpliendo con nuestras obligaciones. Ahora, estas empresas, por supuesto que pagan sus impuestos, ¿no? Pero antes de ver por qué hay objeciones en algunos impuestos que han realizado las compañías mineras y otras, ¿no? Que es por un tema de fiscalización y han entrado al Poder Judicial, pero lo vamos a ver, hay que hacer notar que algunas empresas han empezado a pagar la totalidad de sus adeudos que tenían por fiscalización, muchos de ellos, porque simplemente el dólar ha subido. Y los productos que ellos venden, que son minerales, ¿no? Metales o petróleo, se cotizan en dólares, se venden en dólares en el mercado internacional, en el extranjero. Y como ahora el dólar ha subido, pues obtienen más soles por dólar. Y por tanto, la deuda que estaba en soles ha disminuido en comparación al valor del dólar. Entonces tienen, pues con un dólar compran más soles y por lo tanto pueden pagar a un menor valor, ¿no? Comparativamente hablando, esa deuda pendiente. Entonces, es lo que haría cualquier agente económico racional, ¿no? Comprar sus dólares, ¿no? Perdón, cambiar sus dólares por un sol más devaluado y pues pagar su deuda, que es lo que han hecho, ¿no? ¿Qué es la del vivo? Puede ser, pero cualquiera lo haría, pues, ¿no? Cualquiera lo haría, ¿no? En quien ha tenido dólares y ahora, por ejemplo, si quiere comprar un carro, comprarse una casa en soles, ¿no? Pues le va a costar mucho menos. Ahora, ¿por qué algunas empresas, no solamente mineras, ¿no? También la telefónica, etcétera, etcétera, no han pagado sus impuestos? No es que no los hayan pagado, les han abierto procesos judiciales. ¿Y por qué? Porque a veces las fiscalizaciones, ¿qué es eso de la fiscalización? La fiscalización es una, digámoslo así, para dejarme entender, como que se detecta una cierta inadecuada declaración del hecho generador, o sea, de algo que ha generado un impuesto, el pago de un impuesto, y lo determina, o sea, lo calcula que, en exceso. La empresa lo considera como un exceso. Entonces, y lo impugna. Si yo considero que el cálculo del impuesto está sobrevalorado, pues cualquiera no se va a quedar de brazos cruzados, más aún tratándose de millones de soles. Entonces, eso es lo que hacen las empresas. En las provincias, en las municipalidades, hacen lo mismo también, ¿no? Y no, la mayoría obviamente son empresas. Las personas naturales que no conocen mucho del tema, a veces dan por sentado lo que la municipalidad les está dando. Pero también poco a poco hay personas que ya están haciendo sus reclamos y dicen, pero si mi vecino, por ejemplo, tiene una casa de 3 pisos y la mía nomás es de 1 y yo pago más que el vecino, ¿no? Entonces hay algo que no cuadra en ese cálculo del impuesto predial. Igual sucede con los otros impuestos, a las rentas, a las ventas, etcétera. Entonces, estos procesos de fiscalización, es decir, que son algunos, no son todos los impuestos. Hay impuestos que se pagan mes por mes o año por año, que las empresas los pagan. O sea, no hay que tampoco crear una leyenda negra contra las empresas, contra el sector privado, así como han inventado las leyendas negras contra nuestra Iglesia Católica, pues a veces lo hacemos también contra las empresas, ¿no? Las empresas tributan, que cometen errores, cometen fallos, es propio del ser humano, lamentablemente. Pecado original,
nos degradó nuestro interior, nuestra conciencia, y tenemos esa concupiscencia, esa tendencia a veces a hacer el mal. Bien, entonces espero que pueda servirles estas aportaciones para que no caigamos en errores en indicar que las empresas no pagan y que tan rápidamente pues el gobierno de Perú Libre ha hecho que paguen. No, recién están empezando, el trabajo es duro, es muy duro. Y si Perú Libre no se sabe ganar la voluntad de los peruanos, como no lo está haciendo con estas selecciones de ministros tan pésimas que ha hecho, tan pésimo, pues no vamos a apoyar pues, los peruanos. No queremos el socialismo, no queremos estas prácticas tan negativas que en el pasado sucedieron. Tiene que elegir a los más eficientes. Y si los más eficientes están en un partido político de oposición, sería, lo lógico hubiera sido que también los convoque. Pero ¿los convocará? No, ellos se van a convocar entre ellos mismos, entre socialistas, entre izquierdistas, ¿no? Ojalá que me equivoque. Bendiciones.